La decisión invisible. El inicio de una relación es como una suave brisa en un día soleado. Todo parece perfecto, brillante y lleno de promesas. Los primeros encuentros de Fernanda con Miguel fueron exactamente así. Ella, una mujer con sueños de encontrar un amor verdadero, había estado esperando a alguien que la hiciera sentir especial, única. Y Miguel, con su carisma natural y sus palabras cuidadosamente elegidas, parecía ser el hombre que encajaba perfectamente en esa fantasía. Pero lo que Fernanda no sabía, lo que no podía ver, es que esa brisa suave pronto se transformaría en una tormenta. La trampa de lo imperceptible. En las primeras etapas, las señales de una relación tóxica rara vez son obvias. Son pequeñas, casi invisibles, y están tan entrelazadas con momentos de felicidad que es fácil pasarlas por alto. Cuando Fernanda y Miguel comenzaron a salir, ella estaba encantada por cómo él la hacía sentir. Se sentía viva, deseada, importante. Sin embargo, desde el principio hubo pequeños momentos que la incomodaron, aunque en su mente no los consideró graves. Miguel era encantador, pero también tenía una tendencia a hacer comentarios que, si bien no eran directamente hirientes, dejaban una marca sutil en el ánimo de Fernanda. Cosas como, ¿de verdad vas a usar ese vestido, o no crees que deberías esforzarte un poco más en tu trabajo? Comentarios que parecían inofensivos, consejos incluso, pero que dejaban a Fernanda con una inquietud que no podía explicar. La primera decisión invisible llegó el día que Miguel, casi sin que ella lo notara, comenzó a tomar el control de decisiones pequeñas, pero importantes. En una salida con amigos, él insistió en que tomaran su coche, aunque el de Fernanda estaba más cerca y era más conveniente. Es solo una tontería, pensó ella, y no quiso hacer una escena. Pero en esa pequeña concesión, estaba cediendo algo de sí misma, algo que no recuperaría fácilmente. Y así comenzó el ciclo, pequeñas decisiones que parecían insignificantes pero que, juntas, iban construyendo un muro alrededor de su libertad. Fernanda no veía lo que estaba sucediendo. Estaba cegada por el encanto inicial, por la emoción de estar enamorada, por la idea de que finalmente había encontrado a alguien que se preocupaba por ella. Esa era la decisión invisible, quedarse, aun cuando las primeras señales de alerta comenzaban a aparecer. Nadie quiere ver lo malo al principio. Preferimos aferrarnos a la ilusión de que todo será perfecto, que los pequeños inconvenientes son solo eso, inconvenientes pasajeros. Una cena que lo cambió todo. Un mes después de que comenzaron a salir, Fernanda y Miguel tuvieron una cena que marcó el primer gran quiebre, aunque ella no lo supo en ese momento. Estaban en un restaurante elegante, celebrando su primer mes juntos. La noche parecía perfecta, velas, buen vino, una conversación ligera. Pero, en medio de la charla, Miguel hizo una broma sobre las amistades de Fernanda. ¿Sabes? Tus amigos no son exactamente lo que yo llamaría interesantes, dijo con una sonrisa. Creo que podrías hacer mejores elecciones de compañía. Fernanda rió nerviosamente. Bueno, no son perfectos, pero me han acompañado en momentos difíciles, respondió, tratando de restarle importancia al comentario. Pero algo dentro de ella se tensó. Era la primera vez que Miguel criticaba abiertamente algo que era importante para ella. Sus amigos eran como su familia. Y aunque él lo había dicho en tono de broma, sentía que había una verdad oculta tras esas palabras. Miguel siguió hablando, sin percatarse del malestar de Fernanda. No te lo tomes a mal, cariño. Solo quiero lo mejor para ti. Quiero que te rodees de gente que te inspire, que te impulse a ser mejor. Y ahí estaba, el primer indicio de que Miguel no aceptaba a Fernanda por quien era, sino por quien él pensaba que debía ser. Esa noche, Fernanda tomó otra decisión invisible. Eligió no confrontarlo, no hablar de lo que realmente sentía. Optó por mantener la paz, pensando que no valía la pena discutir por algo tan pequeño. Después de todo, Miguel solo quería lo mejor para ella, ¿no? Pero esa decisión de callar, de no expresar su incomodidad, fue un pequeño paso hacia la sumisión emocional. Y lo más peligroso de estas decisiones invisibles es que no se ven hasta que es demasiado tarde. Se acumulan, una sobre otra, hasta que te das cuenta de que ya no puedes tomar decisiones por ti misma, porque alguien más las ha estado tomando por ti todo el tiempo. El comienzo de la dependencia emocional. A medida que la relación avanzaba,
Fernanda comenzó a depender cada vez más de la aprobación de Miguel. Si él estaba contento, ella estaba contenta. Si él se mostraba distante, ella se sentía ansiosa. Poco a poco, su autoestima se entrelazó con las emociones de él, y perdió la capacidad de verse a sí misma sin el filtro de su relación. El autoengaño como defensa. Para evitar confrontar la realidad de lo que estaba ocurriendo, Fernanda se convenció a sí misma de que todas las relaciones tenían altibajos, de que lo que vivía con Miguel era normal. Es solo el comienzo, se decía. Con el tiempo, las cosas mejorarán. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que algo estaba mal. Esa intuición, esa pequeña voz interna que trataba de advertirle, fue silenciada por el miedo a perder lo que pensaba que era amor. La reflexión final: en la vida, las decisiones más importantes a menudo son las que no vemos. Fernanda tomó decisiones invisibles al no defender su propia voz, al ignorar las señales de alarma, al anteponer la felicidad de otro sobre la suya. Y así, lentamente, se adentraba en el laberinto de una relación tóxica que le costaría mucho más de lo que ella jamás hubiera imaginado. Cuando el silencio pesa más que las palabras. El silencio puede ser uno de los enemigos más peligrosos en una relación. No se manifiesta como un grito o una discusión acalorada, sino como un vacío que lentamente devora todo lo que solía ser. Fernanda lo sabía, aunque en los primeros meses con Miguel, no era capaz de ponerle nombre. Lo que comenzó como una relación llena de pasión, conversaciones interminables y noches en vela hablando de todo y de nada, empezó a transformarse en un espacio donde el silencio, poco a poco, se hacía dueño. El silencio que crece como una sombra. Al principio, las palabras entre ellos fluían sin esfuerzo. Era esa conexión que parecía hecha a la medida, donde cualquier tema, por trivial que fuera, se convertía en una conversación interesante. Pero con el tiempo, esas conversaciones fueron perdiendo intensidad, hasta que empezaron a desaparecer por completo. Al principio, Fernanda pensó que era normal. Es lo que pasa en las relaciones a largo plazo, se decía. No puedes esperar que todo sea siempre tan intenso como al principio. Y así, el silencio comenzó a instalarse entre ellos. La primera vez que Fernanda notó el peso del silencio fue en una noche común. Ambos estaban en el sofá de su departamento, viendo una película que ni siquiera recordaba. El aire entre ellos estaba tenso, pero no por una pelea. Era más bien una sensación de desconexión. Ella quiso hablar, decirle algo a Miguel, pero cada vez que abría la boca, él la interrumpía con un comentario sobre la película o revisaba su teléfono. No estaba realmente presente. El silencio puede ser una respuesta devastadora, una respuesta que Fernanda comenzaba a sentir más profundamente que cualquier palabra dura. Y así, la distancia se fue haciendo más palpable. Lo que antes era una conexión de almas, ahora era un espacio donde dos personas estaban físicamente presentes, pero emocionalmente distantes. Fernanda se sentía atrapada en una relación donde sus pensamientos ya no importaban, donde sus palabras se quedaban suspendidas en el aire, sin llegar a ningún lado. El peso de la incomunicación. Para Fernanda, lo peor no era la falta de palabras, sino la sensación de que Miguel ya no la escuchaba. Incluso cuando ella intentaba entablar una conversación, sus palabras eran recibidas con respuestas cortas, distraídas, o incluso con indiferencia. Era como si hubiera un muro invisible entre ellos, uno que crecía con cada día que pasaba. Miguel seguía ahí, pero al mismo tiempo, estaba ausente. Este tipo de silencio es corrosivo. No es el silencio cómodo que puede existir entre dos personas que se entienden profundamente, sino uno que señala un problema más grande, la desconexión emocional. En ese silencio, Fernanda comenzó a preguntarse si alguna vez realmente había conocido a Miguel. ¿O era toda una ilusión que se desmoronaba ahora que la emoción del principio había desaparecido? El autoengaño en el silencio. Uno de los aspectos más dolorosos de estar en una relación donde el silencio pesa más que las palabras es que empiezas a justificarlo. Fernanda se convencía a sí misma de que el problema no era tan grave. Él está ocupado, pensaba. Tiene mucho en qué pensar en el trabajo. Y así, buscaba excusas para no confrontar lo evidente. Miguel ya no estaba interesado en lo que ella tenía que decir. Este es uno de los mayores peligros del silencio en una relación tóxica. No es solo la falta de palabras, sino lo que simboliza, una desconexión emocional,
una distancia que solo crece con el tiempo. Y mientras más justificaba Fernanda ese silencio, más profundamente se hundía en él. Comenzó a sentirse sola, incluso cuando Miguel estaba justo a su lado. La compañía de él ya no le ofrecía consuelo, sino una sensación de vacío que no podía ignorar. El poder destructivo del silencio. El silencio en una relación no es solo la ausencia de sonido. Es la ausencia de conexión, de comprensión, de intimidad. En cada conversación fallida, en cada intento de conectar que era ignorado, Fernanda sentía cómo se desgastaba poco a poco. El Miguel que la había hecho sentir viva al principio ya no estaba. Ahora solo quedaba un hombre distante, indiferente, que parecía haber perdido todo interés en ella. Lo peor de todo era que Fernanda ya no sabía cómo romper ese silencio. Intentó hablar con Miguel sobre lo que sentía, sobre su necesidad de ser escuchada, pero él siempre lo minimizaba. «Estás exagerando», le decía. «Todo está bien». Pero para Fernanda, todo estaba lejos de estar bien. La relación que una vez la había llenado de alegría ahora se sentía como una carga. El silencio entre ellos era como un vacío que lo devoraba todo, hasta sus propios pensamientos. La autodestrucción emocional. A medida que pasaban los días, Fernanda comenzó a cambiar. Ya no era la mujer alegre y espontánea que había sido antes de conocer a Miguel. El silencio que él le imponía la estaba transformando en una versión más apagada de sí misma. Comenzó a dudar de su propio valor, de si sus sentimientos eran válidos o si realmente estaba exagerando como él decía. El silencio también tenía otra consecuencia devastadora. Fernanda empezó a silenciarse a sí misma. Cada vez que quería expresar una emoción, un pensamiento, se lo guardaba. Comenzó a temer que cualquier cosa que dijera molestaría a Miguel o sería recibida con más indiferencia. Y así, aprendió a callar. Pero el precio de ese silencio fue su propia paz interior. Se sentía atrapada, incapaz de expresarse, como si estuviera perdiendo su voz en una relación donde su opinión ya no importaba. La reflexión del silencio. Es aquí donde Fernanda comenzó a reflexionar profundamente sobre lo que significaba el silencio en su vida. Comprendió que el silencio no era simplemente la falta de palabras, sino una forma de poder, de control. Miguel, al no escucharla, al no prestarle atención, estaba imponiendo un tipo de poder sobre ella, uno que la hacía sentir pequeña, insignificante. Y fue entonces cuando Fernanda entendió algo crucial: el silencio que te destruye nunca debe ser aceptado como parte de una relación amorosa. El amor verdadero implica comunicación, conexión, comprensión. El silencio que separa, que desconecta, es una señal de que algo está profundamente mal. No puedes construir una relación sobre el silencio, porque el silencio, con el tiempo, lo corroe todo. El peso del amor condicional. El amor, en su forma más pura, debería ser incondicional. Debería ser un espacio seguro, un refugio en el que no se exigen máscaras ni se espera perfección. Pero cuando el amor se transforma en un intercambio basado en condiciones, comienza a pesar, a ahogar. Para Fernanda, el peso del amor condicional fue un descubrimiento lento y doloroso. No llegó de golpe, sino que fue acumulándose, capa sobre capa, hasta que finalmente la aplastó. El principio del amor condicionado. Fernanda siempre había creído que el amor verdadero significaba aceptarse mutuamente tal y como uno es. Cuando conoció a Miguel, sintió que él la veía, que valoraba cada una de sus cualidades, incluso aquellas que ella consideraba defectos. Él la hacía sentir especial, única, como si su mera existencia fuera suficiente para ser amada. Pero con el tiempo, esa sensación se desvaneció. El amor de Miguel empezó a parecer menos un regalo y más un favor que él le concedía, algo que ella debía ganarse constantemente. La primera vez que Fernanda sintió el peso del amor condicional fue después de una discusión trivial. Habían salido a cenar con amigos y, durante la conversación, Fernanda expresó una opinión diferente a la de Miguel. No fue nada grave, pero él la miró con desdén, como si hubiera cometido una falta imperdonable. Más tarde, en casa, él le reprochó su actitud. ¿Por qué siempre tienes que llevarme la contraria en público?, le dijo, con una mezcla de frustración y desprecio. Me haces quedar mal frente a los demás. Fernanda se sintió desconcertada. No había intentado humillarlo, ni siquiera pensó que había hecho algo malo.
solo había expresado su opinión. Pero esa noche, cuando él se fue a dormir sin hablarle, como si su afecto dependiera de su sumisión, Fernanda sintió por primera vez que el amor de Miguel venía con condiciones. Condiciones invisibles, pero presentes. La erosión silenciosa de la autoestima. Con el tiempo, Miguel comenzó a imponer más condiciones. Algunas eran sutiles, como comentarios sobre su apariencia o sobre cómo debería comportarse en determinadas situaciones. Otras eran más directas. No me gusta que salgas tanto con tus amigas, le decía, o ¿por qué siempre tienes que estar ocupada cuando te necesito? Cada una de estas exigencias, aparentemente pequeñas, iba minando la confianza de Fernanda en sí misma. Empezó a preguntarse si acaso tenía que cambiar para ser digna del amor de Miguel. El problema con el amor condicional es que no te permite ser tú mismo. Te obliga a adaptarte, a modificarte, a encajar en el molde que la otra persona espera. Para Fernanda, el peso de estas expectativas comenzó a volverse insoportable. Cada vez que Miguel parecía decepcionado por algo que ella hacía o dejaba de hacer, una pequeña parte de ella se rompía. Y lo peor era que ni siquiera se daba cuenta de cómo ese amor condicionado estaba moldeando su vida. El amor como moneda de cambio. A medida que su relación avanzaba, Fernanda notó que el afecto de Miguel se transformaba en una especie de moneda de cambio. Si ella cumplía con sus expectativas, él la trataba bien, con cariño. Si no, la castigaba con su frialdad, su distancia, o incluso con el silencio. Esta dinámica era sutil, pero profundamente destructiva. Una tarde, después de haber pasado horas arreglándose para una cena importante con sus amigos, Miguel la miró de arriba abajo con una expresión que Fernanda no pudo descifrar del todo. No está mal, dijo con indiferencia, como si el esfuerzo que ella había puesto no fuera suficiente para complacerlo. Esa fue otra lección dolorosa para Fernanda. En una relación basada en el amor condicional, nunca es suficiente. Siempre habrá algo más que mejorar, algo más que cambiar, para poder alcanzar esa aprobación que parece cada vez más lejana. No importa cuánto te esfuerces, el listón siempre se elevará un poco más, dejándote en una constante carrera por complacer, por ganarte ese amor que debería ser un derecho, no un premio. La transformación de Fernanda. El amor condicionado no solo afecta la relación, sino también la percepción que uno tiene de sí mismo. Fernanda, que al principio era una mujer segura, con aspiraciones y sueños, empezó a perderse en el intento de ser la pareja perfecta para Miguel. Comenzó a cambiar la forma en que se vestía, cómo hablaba, incluso las personas con las que pasaba tiempo. Todo con el único propósito de evitar el rechazo o la decepción en los ojos de Miguel. Pero cuanto más se esforzaba, más vacía se sentía. No era solo la presión de cumplir con las expectativas de Miguel, sino el hecho de que, en el proceso, estaba perdiendo su identidad. Ya no sabía quién era sin la aprobación de él. Se había convertido en una versión distorsionada de sí misma, moldeada por el deseo de ser amada bajo las condiciones de alguien más. El precio de quedarse. Con cada día que pasaba, el amor de Miguel parecía más un trato que una conexión genuina. Y ese trato tenía un costo. Fernanda comenzó a sentir que su vida estaba llena de limitaciones invisibles, fronteras que no podía cruzar sin arriesgarse a perder el amor de Miguel. Y así, se encontró atrapada en una especie de jaula emocional, una que ella misma había ayudado a construir al aceptar las condiciones que él le imponía. El amor condicionado es un arma silenciosa pero poderosa. No te corta de inmediato, pero te va desgastando, debilitándote hasta el punto en que te cuestionas si alguna vez fuiste lo suficientemente buena para merecer un amor verdadero. Para Fernanda, cada pequeña crítica, cada comentario despectivo, era como un ladrillo más en esa jaula. El despertar interno. Un día, mientras caminaba sola por la ciudad, Fernanda se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo. No reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la misma persona que había sido antes de conocer a Miguel. Algo dentro de ella se había apagado. Y fue en ese momento que comprendió la verdad más dolorosa de todas. El amor de Miguel no era amor verdadero. Era una transacción, un juego de poder en el que ella siempre salía perdiendo. Este despertar fue agridulce. Por un lado, era liberador darse cuenta de que no tenía que seguir viviendo bajo las condiciones de alguien más. Pero, por otro,
significaba enfrentar la cruda realidad de que había perdido gran parte de sí misma en el proceso. Había entregado su poder, su voz, su autenticidad, todo en nombre de un amor que nunca la había aceptado tal y como era. La reflexión sobre el amor condicional. El amor condicionado es una prisión invisible. No te encierra físicamente, pero te limita emocionalmente, haciéndote sentir que siempre tienes que ser más, hacer más, dar más, para merecer afecto. En el fondo, Fernanda sabía que el amor no debería ser así. El verdadero amor no exige que te transformes en alguien que no eres. No te hace sentir pequeño, insuficiente o inadecuado. El peso del amor condicional es uno de los más difíciles de llevar, porque te hace dudar de ti mismo, de tu valor, de tu capacidad para ser amado sin tener que cambiar. Y esa duda, ese miedo constante de no ser suficiente, es lo que destruye lentamente la autoestima y la confianza en uno mismo. La dependencia silenciosa. El amor puede convertirse en una adicción. No lo notas de inmediato, porque al principio parece saludable, emocionante y profundamente significativo. Pero a medida que las dinámicas cambian, lo que antes era una fuente de alegría y apoyo mutuo puede transformarse en una trampa emocional. Para Fernanda, la dependencia emocional de Miguel no llegó de un día para otro. Fue una evolución silenciosa, una progresión imperceptible de su relación hasta que, un día, ya no supo distinguir dónde terminaba ella y dónde comenzaba él. La lenta erosión de la independencia. Fernanda siempre se había considerado una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones por sí misma y liderar su propio camino. Pero cuando comenzó su relación con Miguel, sin darse cuenta, empezó a delegar partes esenciales de su vida emocional en él. Al principio, eran cosas pequeñas. Buscaba su aprobación sobre decisiones menores, como qué ropa usar o qué hacer durante el fin de semana. Luego, poco a poco, esas consultas se expandieron. Quería su opinión sobre su trabajo, sobre su círculo social, incluso sobre sus propios pensamientos y emociones. Miguel, con su carácter dominante y aparentemente protector, era más que feliz de asumir ese rol. Le daba consejos, opiniones y críticas, muchas veces disfrazadas de preocupación por su bienestar. «Solo quiero lo mejor para ti», le decía con una sonrisa calculada, y esas palabras tenían un peso invisible, porque Fernanda comenzó a creer que, de alguna manera, él sabía más que ella lo que era mejor para su vida. Esa pequeña dependencia inicial, tan imperceptible, se convirtió en una necesidad constante. Cada vez que Fernanda enfrentaba un reto, grande o pequeño, su primer impulso era buscar a Miguel. Su apoyo, sus consejos, su validación. Lo que no se dio cuenta era que, con cada búsqueda de aprobación externa, perdía un poco de confianza en su capacidad de manejar las cosas por sí misma. El ciclo de la validación emocional. En una relación de dependencia emocional, hay un ciclo peligroso que se repite una y otra vez. En el caso de Fernanda, cada vez que Miguel la aprobaba, se sentía elevada, llena de un tipo de alivio temporal. Era como una recompensa emocional que la hacía sentir querida y valorada. Pero cada vez que él desaprobaba algo de ella, esa sensación de fracaso y decepción la hacía caer en un pozo oscuro de autocrítica. Así es como funciona la dependencia emocional. Te acostumbras tanto a necesitar la validación de otra persona que tu autoestima comienza a depender de si esa persona te da o te quita afecto. Para Fernanda, este ciclo se volvió asfixiante. Los días en los que Miguel estaba de buen humor y la trataba con cariño eran momentos de paz y felicidad. Pero en los días en que estaba frío, distante o crítico, Fernanda se sentía completamente perdida, sin rumbo, como si su valor como persona dependiera enteramente de cómo él la veía en ese momento. Lo más aterrador de todo era que, sin darse cuenta, Fernanda había cedido su poder. El poder de definir su valor. Había dejado que la opinión y los sentimientos de Miguel fueran el barómetro de su identidad y autoestima. Y eso es lo que hace la dependencia emocional, te roba la capacidad de verte a ti mismo con claridad, de tomar decisiones basadas en lo que tú necesitas y deseas, y te deja a merced de los caprichos de otra persona. La ansiedad de la pérdida. Una de las señales más claras de que Fernanda estaba profundamente dependiente de Miguel era el miedo constante a perderlo. Cada vez que discutían, por pequeño que fuera el desacuerdo, una ansiedad insoportable se apoderaba de ella. ¿Y si él decidía que ya no era suficiente? ¿Y si se iba?
la idea de estar sin él no solo era dolorosa, sino aterradora. Este miedo a la pérdida es lo que alimenta la dependencia. En lugar de sentirse completa en sí misma, Fernanda había llegado a creer que necesitaba a Miguel para estar bien. Y cuando piensas que necesitas a alguien para ser feliz o sentirte valioso, harás cualquier cosa para mantener esa relación, incluso a costa de ti mismo. Cada vez que Miguel amenazaba con marcharse o insinuaba que las cosas entre ellos no iban bien, Fernanda hacía todo lo posible para arreglarlo. Se disculpaba, aunque no fuera su culpa, cambiaba su comportamiento para acomodarse a sus deseos y se esforzaba por ser la pareja perfecta. No se daba cuenta de que, en ese esfuerzo por mantener a Miguel a su lado, estaba abandonándose a sí misma. El aislamiento emocional. Otro de los efectos devastadores de la dependencia emocional es el aislamiento, tanto interno como externo. Fernanda comenzó a distanciarse de sus amigos y familiares, no porque Miguel se lo pidiera directamente, sino porque, en su mente, ellos no entendían lo que ella estaba viviendo. Sentía que, de alguna manera, estaban en su contra. Además, cada vez que intentaba hablar con ellos sobre su relación, percibía críticas hacia Miguel que no estaba dispuesta a aceptar. Este aislamiento también era interno. Fernanda ya no confiaba en su propia voz. La había callado tantas veces que ahora, cuando intentaba tomar decisiones por sí misma, sentía una especie de parálisis emocional. El miedo a tomar la decisión equivocada, a no cumplir con las expectativas de Miguel, la detenía en seco. Había perdido la habilidad de confiar en su intuición, de seguir sus propios deseos sin sentir culpa o ansiedad. La paradoja del control. En la superficie, la relación entre Fernanda y Miguel parecía tener una dinámica de control clara. Él tomaba las decisiones importantes, él establecía las normas no dichas y ella las seguía. Pero la paradoja de la dependencia emocional es que, aunque la persona dependiente parece estar bajo el control de la otra, en realidad ambas partes están atrapadas en un ciclo tóxico. Miguel también necesitaba que Fernanda dependiera de él. Su ego y su sentido de superioridad estaban alimentados por la dependencia de ella. Sabía que mientras ella lo necesitara para sentirse valiosa, tendría el control. Pero, al mismo tiempo, también dependía de esa validación emocional que Fernanda le proporcionaba. En el fondo, Miguel necesitaba sentirse indispensable, como si él fuera la única razón por la que Fernanda estaba bien. Era una dinámica en la que ambos se alimentaban mutuamente, pero de maneras que los debilitaban. El despertar del valor propio. Para Fernanda, la realización de su dependencia no llegó de inmediato. Fue una revelación gradual, un despertar lento a la verdad de su situación. Comenzó a notar pequeños momentos en los que sentía una chispa de rebelión interna, un deseo de recuperar el control de su vida. Tal vez fue después de una discusión en la que Miguel la criticó por algo trivial, y Fernanda, por primera vez, no se disculpó de inmediato. O quizás fue una conversación con una amiga de la que se había distanciado, en la que, por un breve instante, recordó quién era antes de perderse en la relación. Lo que Fernanda empezó a entender fue que la dependencia emocional es una elección inconsciente. A pesar de que se sintiera atrapada, ella tenía el poder de cambiar la narrativa. Nadie puede controlar completamente tu vida emocional si no le das ese poder. Y aunque el camino hacia la independencia emocional es largo y difícil, comienza con la simple decisión de recuperar el control. Reflexión sobre la dependencia emocional. En las relaciones tóxicas, la dependencia emocional es uno de los elementos más destructivos. No solo afecta a la persona que depende, sino que crea una dinámica de poder que despoja a ambas partes de su auténtica capacidad de amar. El amor no debería ser una prisión en la que te sientes atrapado, siempre buscando la validación de la otra persona, siempre con miedo a la pérdida. El verdadero amor, el que sana y fortalece, permite que ambos crezcan, que ambos sean independientes y que cada uno encuentre su valor en sí mismo. El viaje de Fernanda hacia esa comprensión fue difícil, pero en el fondo de su corazón, sabía que tenía que hacer algo para romper el ciclo. Sabía que no podía seguir viviendo bajo las sombras de alguien más, y que, si quería recuperar su vida, tendría que aprender a amarse a sí misma sin depender de nadie más. La ilusión de la esperanza. Hay momentos en la vida donde el ser humano se aferra a una esperanza que, aunque débil y vacilante, parece ser lo único que mantiene el alma a flote. Es un espejismo, una luz distante que promete alivio, sanación o redención. Para Fernanda, esa esperanza se había convertido en su refugio.
Aunque las señales de alarma estaban por todas partes, aunque su intuición le gritaba que algo estaba profundamente mal en su relación con Miguel, ella seguía aferrándose a la ilusión de que las cosas mejorarían. El amor, cuando es tóxico, tiene una manera retorcida de alimentar esperanzas vacías. Miguel no siempre era cruel. De hecho, había momentos en que se mostraba tierno, amoroso y lleno de promesas. Esos destellos fugaces de lo que podría ser eran suficientes para mantener a Fernanda atada. La esperanza de que el amor que una vez compartieron pudiera resurgir era como un faro en medio de una tormenta, a pesar de que, en el fondo, sabía que esa luz estaba apagada desde hacía tiempo. La montaña rusa emocional. Una de las características más devastadoras de una relación tóxica es la montaña rusa emocional que crea. El ciclo de amor y dolor, de promesas rotas seguidas por momentos de afecto, es lo que mantiene viva la esperanza. Para Fernanda, cada vez que Miguel volvía a ser cariñoso después de una discusión, sentía una mezcla de alivio y euforia. Era como si, por un breve momento, todo el sufrimiento valiera la pena. En esos instantes, se convencía a sí misma de que las cosas podían cambiar. Miguel sabía exactamente cómo manipular esa esperanza. Cada vez que Fernanda llegaba al límite, pensando en dejarlo, él desplegaba una versión de sí mismo que era imposible de resistir. Era atento, hacía promesas de ser mejor, incluso mostraba vulnerabilidad. Le decía que ella era la única persona que realmente lo entendía, que, sin ella, su vida no tenía sentido. Y así, Fernanda volvía a caer en la ilusión de que su amor podía salvarlo, y que, de alguna manera, también podía salvarla a ella. La narrativa del sí tan solo. Dentro de la cabeza de Fernanda, había una historia que se repetía constantemente. Si tan solo hago esto mejor, si tan solo cambio esto, si tan solo soy más paciente, más comprensiva, entonces todo mejorará. Esta narrativa es común en las relaciones tóxicas. La persona que sufre empieza a creer que tiene el poder de cambiar la situación si tan solo se esfuerza lo suficiente. Este si tan solo era una trampa mortal. Fernanda se encontraba en una batalla constante con su propia mente, tratando de encontrar la fórmula mágica para complacer a Miguel, para recuperar lo que alguna vez fue. Pero la realidad es que esa fórmula no existía. El problema no era que Fernanda no hiciera lo suficiente. El problema era que estaba atrapada en una dinámica de poder que nunca iba a cambiar, sin importar cuánto se esforzara. Lo más doloroso de todo era que, cada vez que su intento por arreglar las cosas fracasaba, Fernanda se culpaba a sí misma. Pensaba que no era lo suficientemente buena, que no merecía ser amada de la manera en que deseaba. Esta autocrítica era lo que mantenía viva la esperanza. Si creía que el problema era ella, entonces también podía creer que la solución estaba en sus manos. Y así, el ciclo continuaba. El espejismo de las promesas. Una de las mayores fuentes de esperanza para Fernanda eran las promesas de Miguel. Prometía cambiar. Prometía ser mejor. Prometía que las cosas volverían a ser como antes. Pero esas promesas eran vacías, simples palabras diseñadas para mantenerla bajo su control. En su mente, cada promesa rota era una pequeña herida, pero también una chispa de esperanza. Tal vez esta vez sea diferente, pensaba. Tal vez esta vez realmente cambie. Lo trágico es que, con cada promesa rota, Fernanda no solo perdía más de sí misma, sino que también invertía más en la relación. El concepto de la inversión emocional es uno de los más destructivos en una relación tóxica. Cuanto más tiempo, esfuerzo y amor invertía en Miguel, más difícil se volvía a dejarlo. Había dedicado tanto a la esperanza de que las cosas mejorarían, que la idea de rendirse parecía insoportable. ¿Cómo podía abandonar ahora, después de todo lo que había dado? Este es el dilema de la ilusión de la esperanza. Fernanda sabía, en lo más profundo de su ser, que las cosas no iban a cambiar. Pero al mismo tiempo, sentía que no podía rendirse, porque hacerlo significaba aceptar que todo el sufrimiento había sido en vano. El ciclo de la decepción. Cada vez que las promesas de Miguel se desmoronaban, Fernanda experimentaba una devastadora ola de decepción. No solo estaba decepcionada de él, sino también de sí misma. Se sentía tonta por haber creído, una vez más, en algo que sabía que no era real. Pero lo más doloroso era la sensación de impotencia. La esperanza que la había mantenido a flote se desvanecía,
dejándola perdida en un mar de confusión y dolor. Esta decepción era profunda y desgarradora. Le hacía cuestionarse todo, desde su valor como persona hasta su capacidad de tomar decisiones correctas. Sentía que su vida giraba en torno a Miguel, y cada vez que él fallaba en cumplir sus promesas, su mundo se desmoronaba un poco más. Pero, a pesar de todo, Fernanda no podía renunciar a la esperanza. Aun cuando la decepción era constante, la ilusión de que algún día las cosas podrían mejorar seguía presente. Era un ciclo que se repetía una y otra vez, atrapándola en una espiral descendente. La esperanza como autoengaño. La verdad más dolorosa que Fernanda enfrentaba era que su esperanza no era más que una forma de autoengaño. La esperanza, en su forma más pura, es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante en tiempos difíciles. Pero en su relación con Miguel, la esperanza se había convertido en una prisión, una excusa para no enfrentar la realidad. Fernanda no quería admitir que la relación estaba rota, porque hacerlo significaba enfrentarse a una verdad que era demasiado dolorosa de aceptar, que había estado sacrificando su felicidad, su autoestima y su bienestar emocional por una fantasía. Aceptar esta verdad sería devastador, porque implicaba reconocer que había estado alimentando una ilusión durante demasiado tiempo. Pero también, en algún nivel, Fernanda comenzaba a darse cuenta de que la esperanza no siempre es positiva. A veces, aferrarse a la esperanza puede ser una forma de evitar el cambio necesario. Y en su caso, ese cambio implicaba tomar decisiones difíciles, como alejarse de Miguel y reconstruir su vida. La posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que Fernanda comenzaba a darse cuenta de la realidad de su situación, algo dentro de ella empezó a cambiar. Aunque la esperanza de que Miguel cambiara se desvanecía, una nueva forma de esperanza comenzaba a surgir. Esta vez, no era la esperanza de que su relación pudiera ser reparada, sino la esperanza de que ella podía sanar, crecer y recuperar el control de su vida. Este tipo de esperanza es mucho más difícil de alcanzar, porque requiere que Fernanda enfrente sus propios miedos, su dependencia emocional y su dolor. Pero es una esperanza más saludable, más realista. No se basa en las promesas de otra persona, sino en su propia capacidad para encontrar una salida, para recuperar su fuerza interior. El despertar del valor propio. La ilusión de la esperanza puede ser poderosa, pero también destructiva. Para Fernanda, su viaje hacia la sanación comenzó cuando se dio cuenta de que la verdadera esperanza no residía en Miguel, ni en la posibilidad de que él cambiara. La verdadera esperanza estaba dentro de ella misma, en su capacidad de liberarse, de tomar las riendas de su vida y de crear un futuro que no dependiera de las promesas vacías de otra persona. Este despertar no fue inmediato ni fácil. Requirió tiempo, introspección y una profunda reevaluación de quién era y qué quería de la vida. Pero a medida que comenzó a desprenderse de la ilusión de la esperanza, Fernanda también comenzó a redescubrir su propio valor. Y, en última instancia, ese fue el primer paso hacia su verdadera libertad. Las cicatrices invisibles. Hay heridas que no se ven, cicatrices que no dejan marcas visibles en la piel, pero que laten profundamente en el alma. Fernanda, atrapada en el ciclo de dolor y dependencia con Miguel, había acumulado muchas de esas cicatrices invisibles. Aunque su cuerpo no mostraba señales de violencia física, su mente y su corazón estaban llenos de marcas que nadie podía ver. Y esas cicatrices, más que cualquier golpe, eran las que la mantenían prisionera en una relación que la desgastaba lentamente. El desgaste emocional. Uno de los efectos más devastadores de una relación tóxica es el desgaste emocional. Fernanda había perdido la capacidad de reconocer quién era realmente. Antes de conocer a Miguel, había sido una mujer segura, llena de sueños y ambiciones. Pero con el paso del tiempo, él había erosionado lentamente su autoestima, sus metas y su sentido de valor. Cada comentario hiriente, cada crítica disfrazada de preocupación y cada muestra de indiferencia fueron como gotas que, una a una, cavaban un profundo pozo dentro de ella. Fernanda no se daba cuenta de cómo había cambiado. La transformación fue sutil, progresiva. Al principio, se sentía llena de amor por Miguel, con la esperanza de construir una vida juntos. Pero, a medida que él se fue volviendo más controlador, sus críticas y manipulaciones comenzaron a minar la seguridad de Fernanda. Ahora, cuando se miraba en el espejo, apenas reconocía a la persona que veía. Sus ojos,
antes llenos de brillo, reflejaban cansancio. Su sonrisa, que solía ser sincera, ahora era un simple reflejo de una vida que parecía vacía y sofocante. El aislamiento como herramienta de control. Las cicatrices invisibles no solo estaban en su mente, estaban también en su vida social. Uno de los primeros cambios que experimentó cuando comenzó a salir con Miguel fue el lento, pero constante, aislamiento de sus amigos y familiares. Al principio, él era sutil, sugiriendo que no necesitaban a otras personas, que lo único importante era su relación. Poco a poco, Fernanda fue cediendo. Cancelaba planes, ignoraba llamadas, y dejaba de asistir a reuniones familiares. Miguel se aseguraba de que siempre hubiera una excusa. No necesitas salir con ellos, te tienen envidia. ¿Por qué te preocupa lo que ellos piensen? Nadie te va a querer como yo, o no es seguro que salgas sola, mejor quédate conmigo. Y así, las personas que alguna vez fueron su red de apoyo comenzaron a desaparecer. Fernanda estaba cada vez más sola, sin nadie que la ayudara a ver la realidad de lo que estaba viviendo. El aislamiento es una de las herramientas más poderosas en una relación abusiva. Al mantenerla separada del mundo exterior, Miguel se aseguraba de que Fernanda no tuviera a quien recurrir, ni a quien contarle lo que estaba viviendo. Y, en esa soledad, las cicatrices invisibles se hacían más profundas. El mundo de Fernanda se reducía a él, y en esa pequeña burbuja, él tenía el control total. El ciclo de la culpabilidad. Otra de las cicatrices invisibles que Fernanda llevaba era la culpa constante. A pesar de todo lo que había soportado, se sentía responsable por el deterioro de la relación. Creía que, si tan solo pudiera ser mejor, más comprensiva o más paciente, entonces todo se arreglaría. Miguel alimentaba esa creencia, haciéndole sentir que los problemas entre ellos eran por su culpa. Siempre te preocupas por cosas pequeñas, le decía, o si me amaras de verdad, no me harías estas escenas. Cada discusión terminaba con Fernanda pidiendo perdón, aunque no hubiera sido su culpa. Se había acostumbrado a cargar con el peso de los problemas, como si su felicidad y la de Miguel dependieran únicamente de sus acciones. La culpa se convirtió en una compañera constante, una voz en su cabeza que le repetía que no era lo suficientemente buena, que no merecía algo mejor, y que debía seguir intentando, sin importar el costo. El miedo al abandono. Una de las cicatrices más profundas que Fernanda llevaba consigo era el miedo a ser abandonada. Aunque la relación con Miguel estaba destruyendo lentamente, la idea de quedarse sola la aterraba. Él había plantado la semilla del miedo en su mente desde el principio, diciéndole que nadie más la amaría como él lo hacía, que ella no era lo suficientemente buena para merecer el amor de otra persona. Este miedo era paralizante. Cada vez que pensaba en irse, en buscar una salida, la idea de estar sola la asfixiaba. ¿Qué haría sin él? ¿Cómo podría continuar su vida después de todo lo que habían vivido juntos? El miedo al abandono es una de las razones por las que muchas personas permanecen en relaciones tóxicas, a pesar de saber que les están haciendo daño. Para Fernanda, la idea de perder a Miguel, aunque él fuera la fuente de su dolor, era más aterradora que el dolor mismo. El cuerpo habla lo que la mente calla. Aunque las cicatrices de Fernanda eran invisibles, su cuerpo comenzó a manifestar las señales del maltrato emocional. Empezó a tener problemas para dormir, y cuando lograba conciliar el sueño, sus sueños estaban llenos de ansiedad. Se despertaba con el corazón acelerado, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Durante el día, sentía una constante sensación de nerviosismo, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, esperando a que en cualquier momento Miguel explotara. El estrés emocional también afectaba su salud física. Comenzó a perder peso, a tener dolores de cabeza recurrentes, y su piel, antes radiante, se volvió opaca y apagada. Aunque trataba de ocultarlo, las personas que aún estaban en su vida empezaron a notar los cambios. ¿Estás bien?, le preguntaban. Pero ella siempre respondía con un forzado sí, todo está bien, mientras ocultaba las cicatrices que se profundizaban en su interior. El grito silencioso del alma. Las cicatrices invisibles de Fernanda no solo estaban en su mente, en su cuerpo o en su vida social. También estaban en su alma. Con cada día que pasaba en la relación con Miguel, su espíritu se debilitaba. La sensación de vacío, de desconexión con su propio ser, era cada vez más intensa. Se sentía perdida,
como si una parte esencial de sí misma hubiera desaparecido. Fernanda ya no sabía quién era, ni qué quería. Había dejado de soñar, de planear su futuro, porque todo estaba centrado en Miguel y en cómo mantener a flote una relación que la estaba destruyendo. Esa desconexión con su propia alma era quizás la cicatriz más dolorosa de todas. Sentía que había perdido su identidad, su esencia. Y en ese proceso, había perdido la capacidad de amarse a sí misma. La necesidad de sanar. El primer paso para sanar las cicatrices invisibles es reconocer que existen. A medida que Fernanda comenzaba a abrir los ojos a la realidad de lo que estaba viviendo, se dio cuenta de que el amor que una vez creyó tener con Miguel se había transformado en algo que solo le causaba dolor. Ya no era amor, sino una sombra tóxica de lo que alguna vez fue. Pero reconocer esto no era fácil, porque significaba enfrentar las cicatrices, mirarlas de frente y aceptar que estaban ahí. La sanación no ocurre de la noche a la mañana. Fernanda sabía que necesitaba tiempo, apoyo y, sobre todo, valentía para comenzar a desatar los nudos emocionales que la mantenían atada a Miguel. Las cicatrices invisibles no desaparecen con facilidad, pero con el tiempo, la atención adecuada y el amor propio pueden volverse menos dolorosas. Y, eventualmente, Fernanda podría encontrar un camino hacia la libertad, no solo física, sino emocional y espiritual. El espejo roto. El espejo es un símbolo poderoso, un reflejo no solo de la apariencia externa, sino también de las emociones, pensamientos y el estado del alma. Para Fernanda, ese espejo se había roto hacía mucho tiempo, aunque no se había dado cuenta. Cada día se miraba en él, pero no veía lo que estaba frente a ella. Lo que el espejo le devolvía era una versión fragmentada de sí misma, distorsionada por el dolor y la manipulación, una imagen que se había vuelto irreconocible. Era como si las piezas de su identidad se hubieran roto, esparcidas por el suelo, imposibles de reconstruir. La confrontación con la realidad. Un día, después de una discusión particularmente intensa con Miguel, Fernanda se encontró de pie frente al espejo del baño. El sonido del agua cayendo en la ducha era lo único que rompía el silencio tenso de la habitación. Se miró detenidamente, buscando algo que la conectara con la persona que solía ser. Sus ojos estaban opacos, su piel pálida, su cabello desordenado. ¿En qué momento había dejado de reconocerse? ¿Cuándo fue que la imagen en el espejo dejó de pertenecerle? Cada vez que veía su reflejo, una sensación de vacío la invadía. Como si algo dentro de ella se hubiera roto y no supiera cómo repararlo. El espejo era un recordatorio constante de su propia fragilidad, de la mujer que había perdido en su lucha por mantener una relación que la estaba consumiendo. Las piezas rotas de su identidad. El dolor emocional tiene una manera sutil pero efectiva de destruir a una persona desde dentro. Miguel había roto a Fernanda en tantas formas que ya no sabía cómo juntar los pedazos. Cada insulto velado, cada manipulación, cada vez que él la hacía sentir insignificante, era como una grieta más en el cristal de su ser. Ahora, lo que quedaba de ella eran fragmentos esparcidos por el suelo. Cada una de esas piezas representaba algo que ella había perdido en el proceso: su autoestima, su capacidad de soñar, su seguridad en sí misma, su alegría. La Fernanda que solía sonreír sin razón, la que creía en el amor propio, la que se imaginaba conquistando el mundo, ya no existía. En su lugar había una versión rota, llena de dudas y miedos, que apenas podía levantarse cada mañana. El abuso emocional y su costo. Aunque Miguel nunca la había golpeado físicamente, sus palabras, acciones y omisiones habían dejado cicatrices mucho más profundas. Fernanda recordaba cómo, al principio de su relación, Miguel la llenaba de halagos, haciéndola sentir la persona más importante del mundo. Pero con el tiempo, esos halagos se transformaron en críticas sutiles, en comentarios que la hacían cuestionarse todo lo que hacía. «Eres demasiado sensible», le decía, «te preocupas por cosas sin importancia». Y poco a poco, esas palabras comenzaron a calar hondo en Fernanda. Empezó a pensar que quizá Miguel tenía razón. Tal vez era demasiado sensible, tal vez no era lo suficientemente fuerte, tal vez nunca sería lo que él necesitaba. Este ciclo de autoduda y falta de confianza fue como un ácido que lentamente corroía su identidad. El espejo roto, una metáfora de la verdad. El espejo roto no solo era una metáfora de su identidad, sino también de la verdad que ella no quería enfrentar.
Ver su reflejo distorsionado, su yo fragmentado, era un recordatorio de la verdad que se negaba a aceptar, que estaba atrapada en una relación tóxica, y que por mucho que intentara repararla, no había forma de que pudiera arreglar lo que estaba roto entre ellos. El espejo roto era su realidad. Y cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de que intentar juntar los pedazos no solo era inútil, sino peligroso. Cada intento de acercarse a Miguel, de arreglar la relación, solo hacía que se cortara más con los fragmentos afilados de sus mentiras y manipulaciones. Había llegado a un punto en el que no podía seguir negando lo que estaba frente a ella. La revelación dolorosa. A medida que Fernanda continuaba mirándose en el espejo, algo dentro de ella se rompió de una manera diferente. No fue una ruptura causada por Miguel, sino una ruptura de su propia negación. Se dio cuenta de que había estado engañándose durante todo este tiempo, aferrándose a la idea de que podía cambiar, que podía ser mejor, que podía salvar una relación que estaba condenada desde el principio. El dolor de esa revelación fue inmenso, pero también liberador. Por primera vez, Fernanda empezó a aceptar que lo que estaba viviendo no era amor. El amor no debía doler de esa manera, no debía hacerla sentir rota, vacía y sola. El espejo roto le mostró la verdad, la relación estaba tan destrozada como su reflejo. Y al aceptar esa verdad, Fernanda dio el primer paso hacia la sanación, hacia la posibilidad de reconstruir las piezas de su vida, pero esta vez, de una manera que no incluyera a Miguel. El miedo a dejar ir. A pesar de esta revelación, el miedo seguía presente. No era fácil dejar ir una relación, incluso cuando sabías que te estaba destruyendo. Fernanda se preguntaba si alguna vez podría encontrar el coraje para alejarse. El miedo al cambio, al futuro incierto, y, sobre todo, el miedo a la soledad, la mantenían atada a Miguel. Pero en el fondo, algo comenzaba a cambiar. Aunque el miedo era real, también lo era el deseo de recuperar su vida, de encontrar de nuevo a la Fernanda que había perdido. Sabía que no sería un proceso fácil, que tendría que enfrentarse a sus propios demonios y aprender a amarse de nuevo. Pero ahora, con el espejo roto frente a ella, ya no podía ignorar la verdad. Sabía que, si seguía en esa relación, se rompería aún más, hasta que no quedara nada de ella. La primera grieta hacia la liberación. Con las manos temblorosas, Fernanda levantó un pedazo del espejo roto que había caído al suelo. Al sostenerlo, se vio reflejada en el pequeño fragmento. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de ver a alguien derrotado, vio a alguien que tenía la posibilidad de reconstruirse. Era solo una pequeña grieta en su negación, pero era suficiente para dejar entrar la luz. Y esa luz, aunque tenue, era el comienzo de su camino hacia la libertad. El momento del despertar. El despertar no siempre llega con un rayo de luz o con un gran acontecimiento. A veces, es un susurro sutil en el alma, una sensación silenciosa que se instala en lo más profundo del corazón. Para Fernanda, ese despertar había sido lento y doloroso, pero inevitable. Después de años de soportar una relación tóxica que había erosionado cada parte de su ser, finalmente comenzó a ver con claridad. El espejo roto de su vida ya no la ataba a la desesperación, sino que la empujaba a una nueva realidad, la posibilidad de liberarse y volver a ser ella misma. La mañana después del caos. Era una mañana tranquila, o al menos eso parecía. El sol entraba tímidamente por las cortinas de su habitación, y el aire frío del invierno acariciaba su piel. Pero, en el interior de Fernanda, una tormenta se había desatado. Los eventos de la noche anterior aún resonaban en su mente, como un eco imparable. Miguel había vuelto tarde, con excusas vacías y promesas que ya no tenían ningún peso. Ella lo había enfrentado, lo había desafiado, y por primera vez, no había cedido ante sus manipulaciones. Se sentó al borde de la cama, mirando el suelo. Sentía una mezcla de vacío y liberación. Sabía que algo dentro de ella había cambiado, aunque todavía no podía describirlo con palabras. No era solo una discusión más, era el inicio de un proceso de despertar. Como si, de repente, su mente y su corazón hubieran comenzado a sincronizarse, y finalmente pudiera ver la relación con Miguel por lo que realmente era, una prisión emocional. El peso de la verdad. Mientras se preparaba un café, Fernanda dejó que su mente vagara por los recuerdos de los últimos años. Cada palabra dolorosa,
cada mirada de desaprobación, cada vez que había permitido que Miguel la hiciera sentir menos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una relación la destrozara de esa manera? Era difícil encontrar una sola respuesta. Tal vez había sido el miedo a estar sola, o la creencia de que, de alguna manera, Miguel cambiaría. O quizás era simplemente la costumbre de permanecer en un ciclo de dolor que ya se había vuelto familiar. Sin embargo, ese ciclo ahora se sentía insostenible. Cada día que pasaba, el peso de esa verdad se hacía más evidente. Seguir con Miguel no era una opción. No podía continuar justificando su comportamiento, no podía seguir ignorando lo evidente. Esa relación estaba consumiendo su alma. La conversación con Julia. Mientras bebía su café, su teléfono vibró. Era un mensaje de Julia, su mejor amiga, la única persona que realmente sabía lo que estaba pasando. Julia había estado preocupada por Fernanda durante mucho tiempo, pero siempre había respetado su espacio, esperando que ella misma tomara la decisión de cambiar su vida. ¿Cómo estás? Leyó el mensaje, simple pero lleno de significado. Fernanda tomó aire antes de responder. No sabía cómo expresar lo que sentía. No era tristeza, no era ira, era algo más profundo, algo que nunca había sentido antes. Después de unos segundos, escribió, creo que estoy despertando. Minutos después, Julia la llamó. ¿Despertando de qué?, preguntó Julia, con una mezcla de preocupación y esperanza en su voz. Fernanda suspiró. De esta pesadilla. De Miguel. De todo lo que he permitido que me haga. Creo que por fin estoy viendo las cosas como son, no como quiero que sean. Julia guardó silencio por un momento antes de responder. Me alegra escuchar eso, Fernanda. Sabes que he estado esperando este momento durante mucho tiempo. Pero, ¿estás preparada para lo que viene después? Esa pregunta resonó en la mente de Fernanda. ¿Estaba preparada para lo que venía después? ¿Para enfrentarse a la soledad, al miedo de comenzar de nuevo? Pero, en el fondo, sabía que el verdadero desafío no era lo que vendría, sino lo que ya había soportado. Había estado sobreviviendo durante tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir. No lo sé, admitió Fernanda. Pero creo que prefiero lo desconocido a seguir viviendo así. El primer paso hacia la libertad. Esa tarde, Fernanda decidió dar el primer paso hacia su nueva vida. Sabía que no sería fácil, que el camino hacia la recuperación estaría lleno de obstáculos, dudas y momentos de debilidad. Pero también sabía que ya no podía quedarse donde estaba. Cuando Miguel llegó a casa, Fernanda lo esperaba. No había lágrimas, no había gritos. Solo una tranquilidad inesperada, como si finalmente hubiera encontrado el coraje que tanto había buscado. Tenemos que hablar, dijo ella con voz firme. Miguel la miró, sorprendido por el tono de su voz. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan seria? Fernanda lo miró fijamente, con una serenidad que lo desarmó. Ya no puedo más, Miguel. Esta relación me está matando. Y no quiero seguir muriendo un poco más cada día. No me queda nada que darte, ni a mí misma. Miguel trató de interrumpirla, pero ella levantó la mano. Por favor, no digas nada. Esto no es una discusión. Es una decisión. Miguel se quedó en silencio, atónito. Sabía que Fernanda había cambiado, pero no esperaba que llegara a este punto. Te amo, o al menos creo que alguna vez lo hice, continuó Fernanda. Pero este amor ya no es amor. Es una prisión, y no puedo seguir encerrada en ella. Me he perdido a mí misma en el proceso de intentar salvar algo que no tiene salvación. El despertar final. Esa noche, mientras Miguel recogía algunas de sus cosas para irse, Fernanda sintió algo extraño. No era tristeza, ni alivio. Era algo nuevo, paz. Una paz que había olvidado que existía. Sabía que el camino hacia su sanación apenas comenzaba, que habría días en los que se sentiría tentada a regresar a lo conocido, a lo cómodo. Pero en ese momento, en esa habitación silenciosa, supo que había tomado la decisión correcta. El despertar no fue un momento dramático. No hubo grandes gestos, ni palabras de reconciliación. Fue una decisión silenciosa,
una aceptación profunda de la verdad. Había estado dormida emocionalmente durante tanto tiempo, atrapada en una relación que la estaba destruyendo, que había olvidado lo que era sentirse viva. Ahora, ese despertar la impulsaba a algo más grande, algo más fuerte, la recuperación de sí misma. No tenía todas las respuestas, pero eso ya no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, Fernanda sentía que tenía el control de su vida. Y ese control, esa capacidad de elegir su propio camino, era el verdadero momento de su despertar. El valor de decir adiós. Las horas posteriores a la salida de Miguel fueron un torbellino de emociones para Fernanda. A medida que la noche caía y las sombras se alargaban en su hogar, la soledad se instalaba en cada rincón. Sin embargo, en lugar de sentirse abrumada por la tristeza, una sensación de liberación comenzó a florecer en su interior. Había dado un paso valiente hacia la libertad y, aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre, se sentía más fuerte que nunca. La noche de la reflexión. Fernanda se sentó en su sala de estar, rodeada por un silencio profundo. Las paredes, que antes se sentían como una prisión, ahora la acogían como un refugio. Había una mezcla de nostalgia y esperanza en el aire. Sacó una libreta que había dejado de lado hace mucho tiempo, y empezó a escribir. Palabras que habían estado atrapadas en su mente, pensamientos que necesitaban ser liberados. Decir adiós no es fácil, escribió. Pero a veces, es necesario para encontrar el camino de regreso a uno mismo. Cada palabra que trazaba en el papel parecía liberar un peso que había llevado durante años. Recordó las risas compartidas con Miguel, los momentos felices que ahora parecían tan lejanos, pero también las lágrimas y el dolor que se habían vuelto parte de su vida diaria. Esa dualidad era confusa, pero en su corazón sabía que la decisión de marcharse era lo correcto. El poder de la despedida. Al amanecer, Fernanda decidió que era hora de dar un paso más en su proceso de sanación, escribir una carta a Miguel. Una carta que no enviaría, sino que sería un ejercicio de cierre, un acto simbólico que representara su liberación emocional. Comenzó a redactar con cuidado, dejando fluir sus pensamientos. Expresó su gratitud por los buenos momentos, pero también dejó claro cómo sus acciones la habían herido. Había sido una relación de altos y bajos, donde el amor se había entrelazado con la manipulación y el dolor. Me he dado cuenta de que el amor no debería doler. No debería ser un sacrificio constante, ni un juego de poder. Cada línea que escribía parecía liberar más y más de la carga que había llevado. Fernanda se detuvo un momento y reflexionó sobre lo que había aprendido. Había encontrado el valor para decir adiós, no solo a Miguel, sino a una versión de sí misma que había estado atrapada en un ciclo tóxico. Se dio cuenta de que, a pesar del miedo que sentía, también había una emoción renovadora en ese acto de despedida. La conversación con Julia. Esa tarde, Fernanda se reunió con Julia en un café cercano. El aire estaba fresco y el sol brillaba, como si la naturaleza misma celebrara su nuevo comienzo. Al ver a su amiga, la calidez en su corazón se intensificó. Julia había sido su apoyo incondicional, siempre alentándola a encontrar su voz. ¿Cómo te sientes?, preguntó Julia, mientras tomaban asiento en una terraza. Me siento extraña, pero liberada. Es como si hubiera dejado ir una parte de mí que ya no necesitaba, respondió Fernanda, sonriendo levemente. Julia asintió, comprendiendo la profundidad de lo que su amiga había experimentado. Decir adiós a veces es el primer paso hacia el verdadero amor propio. Y tú lo has hecho. La confrontación inesperada. Justo cuando estaban a punto de pedir, una figura conocida apareció en la entrada del café, Miguel. Fernanda sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo, pero también una extraña calma. Ella había decidido que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera, incluso si eso significaba verlo de nuevo. Miguel se acercó a la mesa, su mirada oscura y seria. Fernanda, tenemos que hablar, dijo, su voz cargada de una urgencia que la sorprendió. No sé qué más podemos decirnos, Miguel, respondió Fernanda, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Por favor, solo dame un momento, suplicó él, su expresión cambiando de desafío a vulnerabilidad. Sé que he cometido errores, pero necesito que me escuches. El diálogo difícil. Fernanda miró a Julia,
quien le dio un ligero asentimiento, indicándole que tenía el control de la situación. Se sintió fuerte, decidida. «Está bien, hablemos», dijo. Miguel se sentó frente a ella, el nerviosismo evidente en su postura. «Sé que te lastimé. Me di cuenta de que perdí lo más importante en mi vida, tú. No se trata solo de perderme, Miguel. Se trata de lo que nuestra relación se convirtió. No puedo vivir en un lugar donde el amor es condicional y el dolor es constante». Fernanda se sintió fuerte al expresar lo que había reprimido durante tanto tiempo. Miguel asintió, una mezcla de frustración y tristeza en su rostro. «Entiendo, pero quiero cambiar. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». El cierre necesario. Fernanda respiró profundamente, sintiendo como sus emociones se agolpaban en su pecho. Sabía que este era un momento crucial, pero su respuesta no podía ser impulsiva. «El cambio debe venir de ti, pero no puedo quedarme para averiguarlo. He tomado la decisión de seguir adelante». La firmeza de su voz sorprendió incluso a Fernanda misma. No estaba siendo cruel, estaba protegiendo su paz. «Por favor, no me dejes», suplicó Miguel, su voz temblorosa. «No se trata de dejarte. Se trata de darme a mí misma la oportunidad de encontrar la felicidad. Un adiós no significa que no haya amor, significa que a veces el amor no es suficiente». Con esas palabras, Miguel comprendió que había llegado el momento de aceptar la realidad. El amor que habían compartido había sido hermoso, pero también desgastante. Fernanda se sentía aliviada al ver que no había odio en su corazón, solo una comprensión clara de lo que debía hacerse. El cierre de un ciclo. Después de una larga conversación, se despidieron con un abrazo. Miguel le agradeció por el tiempo compartido, y aunque sus corazones estaban desgarrados, también había un sentido de cierre en el aire. Fernanda se dio cuenta de que, a pesar de la tristeza, también había esperanza en el horizonte. Al salir del café, el sol brillaba intensamente, como si el universo celebrara su valentía. Fernanda sintió que, aunque el camino hacia la recuperación aún sería complicado, había dado un paso monumental. Había encontrado el valor de decir adiós, y ese adiós no solo liberó a Miguel, sino que también la liberó a ella. Reflexión sobre el valor de decir adiós. Este capítulo se centra en el acto liberador de decir adiós. A través de la confrontación y la sinceridad, Fernanda aprende que el verdadero amor propio a menudo implica dejar ir aquello que ya no le sirve. Este proceso puede ser doloroso, pero también es necesario para avanzar hacia un futuro más brillante y lleno de posibilidades. El adiós no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en la vida, donde el amor propio se convierte en la prioridad. El renacer después del dolor. El eco del adiós resonó en la mente de Fernanda durante días. A medida que cada amanecer traía consigo la luz del sol, también le recordaba el peso que había levantado de sus hombros. Aunque el camino de la sanación era largo y lleno de retos, el primer paso había sido el más difícil, y ya lo había recorrido. Ahora, estaba lista para descubrir quién era realmente, más allá de las sombras del pasado. Un nuevo comienzo. Tras despedirse de Miguel, Fernanda se dedicó a reconstruir su vida. En lugar de ahogarse en la tristeza, eligió sumergirse en actividades que le trajeran alegría. Comenzó a retomar viejas pasiones, como la pintura, una afición que había dejado de lado cuando su relación comenzó a consumirla. Cada trazo de pincel en el lienzo se sentía como una liberación, un acto de crear belleza en medio del caos. Una tarde, mientras mezclaba colores vibrantes, recibió un mensaje inesperado de Julia. Su amiga le propuso un viaje a la costa para un fin de semana. La idea de alejarse de la rutina y reconectar con la naturaleza le pareció revitalizante. Sin dudarlo, Fernanda aceptó. Sabía que este viaje podría ser la oportunidad perfecta para dejar atrás los recuerdos dolorosos y crear nuevos momentos significativos. La costa como refugio. Al llegar a la costa, el sonido de las olas rompiendo en la orilla llenó a Fernanda de una paz indescriptible. La brisa marina acariciaba su rostro, y el aroma salado del océano era un bálsamo para su alma. Junto a Julia, exploraron la playa, se rieron y compartieron historias, creando recuerdos que, a diferencia de los pasados, estaban llenos de amor y amistad genuina. Una noche, mientras observaban el atardecer,
Fernanda se sintió especialmente introspectiva. La puesta de sol pintaba el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura, y, al mirarla, Fernanda comprendió que la belleza del final también traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. «¿Sabes? Creo que finalmente estoy entendiendo lo que significa renacer», le dijo a Julia, su voz cargada de emoción. «Es un proceso, pero es un hermoso viaje». «A veces, el dolor es la puerta que se abre a algo mejor», respondió Julia, animándola a seguir adelante. Enfrentando los fantasmas. Sin embargo, a pesar de la alegría del momento, Fernanda sabía que todavía había demonios por enfrentar. Una noche, mientras se preparaba para dormir, los recuerdos de su relación con Miguel comenzaron a acecharla. Las dudas, los miedos y las inseguridades volvían a resurgir. Se sentó en la cama, sintiendo como la ansiedad la envolvía. Con determinación, decidió que no podía dejar que esos pensamientos la dominaran. Tomó su libreta y comenzó a escribir. En cada página, plasmó sus miedos y dudas, los mismos que había sentido durante su relación. También anotó sus logros y lo lejos que había llegado. Esa noche, liberó sus emociones a través de la escritura, y, al final, se sintió más ligera. El poder del apoyo. Al regresar a casa, Fernanda se dio cuenta de que el proceso de sanación no era solo una experiencia individual. Se apoyó en sus amigos, como Julia, y buscó comunidades de personas que habían atravesado situaciones similares. Conectó con mujeres que, como ella, habían encontrado la fuerza para dejar atrás relaciones tóxicas y reconstruir sus vidas. Juntas, compartieron sus historias, sus luchas y sus triunfos. Escuchar a otras mujeres hablar de su dolor y su renacer le brindó a Fernanda una perspectiva invaluable. Entendió que no estaba sola en su lucha y que, al abrirse a los demás, podía encontrar un consuelo y una fortaleza que antes no sabía que necesitaba. Un viaje de autodescubrimiento. En medio de esta nueva etapa, Fernanda decidió explorar su pasión por la pintura más a fondo. Inscribirse en clases de arte no solo le permitió perfeccionar su técnica, sino que también la conectó con un grupo de artistas que la inspiraron a ser más audaz en su trabajo. Una tarde, mientras experimentaba con nuevos estilos, conoció a un joven artista llamado David. Desde el primer momento, hubo una conexión palpable. Sin embargo, Fernanda se sintió cautelosa. Sabía que abrirse al amor nuevamente era un riesgo, y no quería precipitarse en una nueva relación. A pesar de sus temores, David era diferente. Su enfoque despreocupado y su pasión por el arte despertaron en ella una chispa que había creído perdida. Las conversaciones con él eran profundas, llenas de risa y entendimiento. Pero Fernanda, aún herida por su pasado, decidió que debía priorizar su sanación antes de aventurarse en algo nuevo. La reunión decisiva. Un día, mientras disfrutaban de un café, David le preguntó directamente: ¿por qué pareces tan distante a veces? Hay una conexión aquí, y me gustaría saber más de ti. Fernanda lo miró a los ojos y sintió una oleada de vulnerabilidad. Sabía que debía ser honesta. Estoy en un proceso de sanación. Acabo de salir de una relación tóxica y necesito tiempo para reencontrarme conmigo misma. Su sinceridad fue liberadora, tanto para ella como para David. David sonrió con comprensión. Entiendo. Lo más importante es que te cuides a ti misma. Estoy aquí para apoyarte, no para apresurarte. Esa respuesta la llenó de una calidez inesperada. Fernanda supo que había encontrado a alguien que valoraba su viaje personal. El renacer verdadero. Con el tiempo, Fernanda se sintió cada vez más fuerte y segura. Al mirar atrás, entendió que había pasado por un proceso doloroso pero necesario para su crecimiento. Había aprendido a poner su bienestar emocional en primer lugar y a valorar su propio amor. Un día, mientras paseaba por la playa, recordó sus momentos más oscuros y cómo esos días de lucha habían sido fundamentales para descubrir su verdadero yo. La arena caliente bajo sus pies y el sonido de las olas eran un recordatorio constante de que, aunque el dolor había sido parte de su viaje, también había dado lugar a un renacer. Al regresar a casa, Fernanda se miró en el espejo. La mujer que vio reflejada no era la misma que había sido. Había crecido, se había transformado y, sobre todo, había aprendido a amarse a sí misma. Reflexión sobre el renacer después del dolor.
Este capítulo aborda la poderosa transformación que puede surgir del dolor. A través de la sanación, el autodescubrimiento y el apoyo de los demás, Fernanda aprende que la vida continúa después de una experiencia desgarradora. El verdadero renacer no significa olvidar el pasado, sino abrazarlo y usarlo como una base para construir un futuro más brillante. En el proceso, Fernanda descubre que el amor propio es la clave para abrir nuevas puertas y encontrar la felicidad. Su viaje demuestra que, aunque el camino sea complicado, cada paso hacia la sanación es un paso hacia un nuevo comienzo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.